siendo las 2:13 de la tarde del día 15 de julio de 2020, damos inicio a otra clase más del curso de política petrolera, día miércoles, curso D2, para tener lógicamente una evidencia de la asistencia virtual de los estudiantes. Voy a proceder a tomar una listica aquí y por favor me van respondiendo activando el micrófono y me van diciendo presente o aquí estoy. A quien no le sirva el audio me va escribiendo en el chat. En el chat me escribe que está presente en la clase. Entonces inicio la toma de lista. Cristian Gómez. Cristian Gómez. Presente, profe. Correcto. Luisa Murillo. Presente, profe. Gracias. Humberto Gutiérrez. Presente, profe. Gracias. Gianfranco Zuleta. Gianfranco Zuleta. ¿No está Gianfranco Zuleta? Listo. Si no le sirve el audio, repito, escríbame un mensaje ahí por el chat. Julio Pico. Julio sí lo vi por ahí que llegó. Presente, ingeniero. Sí. Angie Corso. Angie está por ahí. Angie a la 1, Angie a las 2. No la veo. Vanessa Luna. Vanesita está por ahí, Vanesita, no la veo. Ah, por aquí hay alguien que escribió, vamos a ver quién escribió. Ajá, presente. Ah, esa es Vanessa Luna. Listo. Juan Sebastián. Juan Sebastián. Presente, ingeniero. Gracias, Juan Sebastián. Oscar Mauricio, ¿está por ahí? Oscar Mauricio, presente, ya lo vi. Oscar Mauricio Caballero. Angie Juliet. Angie Juliet, ¿está por ahí? No la veo. Margarita Rosa de Francisco, ¿está por ahí? Margarita Rosa a la 1, Margarita Rosa a las 2, Margarita Rosa a las 3. No está. Andreina. Andreina, ¿está por ahí? Presente, profe. Muy bien. Ay, Andreina, recuérdeme su apellido que no lo tengo. Solano. Solano. Listo, Andreina. Oscar Javier. Oscar Javier está por ahí. No la veo. Sergio Blanco. ¿Está por ahí? Presente, ingeniero. Sergio Blanco. Gracias, Sergio. Luis Antonio. Luis Antonio está por ahí. Presente, profe. Regáleme su apellido, Luis Antonio. Jiménez. Jiménez. Luis Antonio Jiménez. Carlos Portillo está por ahí. Sí, señor. Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? ¿Qué más, Carlos? Sí, yo la he visto por ahí ya. María Paula.
Ay, Gianfranco ya lo veo. Gianfranco, véngalo. Sí, qué Ya. pena, ingeniero, no me salían los audífonos. Sí, no, ya lo marqué. María Paula, Buenas tardes, profesor presente. Habla con Margarita Flores. Es que acabo apenas de conectarme, qué pena. Margarita Rosa, Flores, sí, señor. pero es Margarita Rosa Flores, Flores Morón, sí, señor. o hay otra Margarita y Rosa, o es usted. Creo que solo estoy yo. O sea, usted es Rosa y además Flores. Sí. Ay, mejor dicho, faltó que le hubieran puesto ahí Florero. Ah, bueno, profe. Bueno, María Paula. Ahora Paula está por ahí, ¿no? Hernán David. Hernán David. No lo veo tampoco Hernán David. Jesús Antonio. Presente, ingeniero. Oye, Jesús Antonio, su apellido. Márquez. Márquez. Listo, compañero. José Alberto. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué más, José Alberto? Regáleme también su apellido, porque es que yo tengo los nombres. Martínez. Martínez. Señor Martínez Robles. José Alejandro. También lo tengo sin apellido. José Alejandro está por ahí. No lo veo. Juliet Andrea. Presente, profe. Juliet Andrea, ¿me regala su apellido también? Granados Ricaurte. Granados. Ronald Enrique. Está por ahí Ronaldo, perdón. Ronaldo Enrique. ¿Está por ahí? ¿Ya llegó Angie Corso? Angie Corso ya llegaría. Y Angie Juliet. Las dos Angie no han llegado. Oscar Javier ya llegaría. María Paula Presente, ya profesor. llegaría. ¿Quién eres tú? Oscar Jaimes. Oscar Javier. Muy bien. Sí, porque hay otro Oscar Mauricio. Bueno, falta Ronaldo Enrique, José Alejandro, Hernán David, María Paula y las dos Angie. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Si llegan, pues que se reporten. Entonces, pónganle cuidado, compañeros. Me tengo que compartirles la información. Entonces, vamos a cambiar de presentación porque vamos un poquito colgados en la temática de este capítulo y tenemos que darlo por terminado pronto. Yo quiero explicarles en la clase de hoy, o avanzar mejor en la clase de hoy, en lo que tiene que ver con la modalidad de contratos que existen. Primero, pues los vamos a ver en el mundo, o sea, qué modelos de contratos para exploración y producción existen a nivel mundial, en primer lugar. Y luego vamos a pasar a analizar los modelos de contrato que han existido en Colombia, ¿sí? En Colombia solo han existido dos modelos de contrato básicamente, que es el contrato de concesión, que se utilizó o se aplicó desde el inicio de la industria petrolera hasta 1974, que fue hasta donde avanzamos desde el punto de vista cronológico o histórico de la legislación petrolera en Colombia. Vamos ahí en 1974 con la expedición del decreto ley 2310 por parte del presidente Alfonso López Michels.
A partir de ahí, como vimos en la clase pasada, pues López en ese decreto prohíbe las concesiones, ¿sí? Como modelo de contrato. Y le da la opción a Ecopetrol de que asuma cualquier otro modelo de contrato menos el modelo concesionario. Voy a devolverme a esa presentación solo para que veamos esa diapositiva y volvemos nuevamente a esta presentación nueva. Entonces, les repito, nosotros cronológicamente llegamos hasta el decreto ley 2310 de 1974, donde López Michelsen, a través de ese decreto ley, le delega las funciones que el Congreso de la República en 1919, mediante la ley 120, le asigna al Ejecutivo en cabeza del presidente de la República. Y el presidente de la República, junto con su Ministerio de Obras Públicas inicialmente, hasta 1940, son los encargados de adjudicar las concesiones, firmar los contratos, adjudicar las áreas, ¿sí? Y obviamente administrar el subsuelo como le competía, repito, por orden de la ley 120 de 1919. Posteriormente, pues en 1940 se crea el Ministerio de Minas y Petróleos, que posteriormente, con la Constitución del 91, se convierte en Ministerio de Minas y Energía que tenemos actualmente. Entonces, a partir de ahí, ya el Ejecutivo, en cabeza del presidente de la República, y el Ministerio de Minas y Petróleos, y posteriormente de Minas y Energía, son los encargados de administrar el subsuelo y de establecer las condiciones y términos para la exploración y producción mediante, repito, el modelo concesionario. Vemos que posteriormente, en 1951, obedeciendo a la ley 165 de 1948, el presidente de la República expide el decreto 030, repito, de 1951, donde se crea Ecopetrol. Y ahí ya, digamos que en esa primera etapa, o primer periodo de la política petrolera en Colombia, se arranca con una segunda fase, donde coexiste el modelo concesionario, pero el país cuenta con una empresa petrolera estatal, que es Ecopetrol, hasta 1974, donde, como lo están viendo en pantalla, el presidente López, vuelvo y le repito otra vez, delega esas funciones que tiene encomendadas por la ley 120 del 19, se las delega a la Junta Directiva de Ecopetrol. Y Ecopetrol, a partir de ahí, ya asume la responsabilidad de explorar y de explotar, o sea, producir hidrocarburos, ya sea en forma directa o a través de terceros, mediante cualquier modalidad de contrato de las existentes en el mundo, excepto concesiones, como lo estableció en ese decreto el presidente López, distinto de los de concesión. Y lo puede hacer con cualquier tipo de persona natural o jurídica, ya sea nacional o extranjera. Y con el decreto 743 de 1975, el mismo presidente López le delega a Ecopetrol que en caso de que la actividad de exploración y producción no lo haga Ecopetrol directamente, sino que lo haga con terceros, pues que Ecopetrol sea quien adopte las condiciones y los términos de los contratos, ¿sí? Así como los medios de citación y convocatoria para adjudicar esas áreas y firmar los contratos, que lógicamente ya no serían concesiones. Ecopetrol, de todas las opciones de contratos que hay, asume el modelo de contrato y asociación, que se mantuvo hasta el 2003, hasta el 31 de diciembre del 2003, Ecopetrol asumió ese modelo de contrato, porque hasta esa fecha Ecopetrol administró el subsuelo y obviamente tuvo a su haber todas las actividades
que el presidente López le delegó mediante este decreto ley 2310 de 1974, porque Uribe en el 2003 expidió otro decreto ley, el 1760, el decreto ley 1760 del 2003, donde deroga este decreto ley 2310 del 74 y le asigne estas funciones a Ecopetrol. O sea, las funciones que López le dio a Ecopetrol mediante este decreto ley 2310 del 74, Uribe se las quita mediante el decreto ley 1760 del 2003. Y en ese mismo decreto crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quien asume esas funciones, y ahí termina el segundo periodo, digamos, de política petrolera en Colombia, e inicia un tercer periodo hasta nuestros días, donde la política petrolera y todas las actividades, digamos, de responsabilidad de exploración y explotación de hidrocarburos a lo largo y ancho del país ya queda en manos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ahora vamos a mirar ese decreto ley 1760 del 2003 para ver cuáles son las funciones que Uribe, mediante el decreto ley 1760, repito, le establece a la Agencia Nacional de Hidrocarburos como nuevo ente encargado, repito, de la administración del subsuelo y de garantizar el suministro interno de hidrocarburos en Colombia, y es el encargado al administrar el subsuelo pues de adjudicar las áreas y de establecer o adoptar las condiciones y los términos de los contratos. Ahí ya la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el 2004, 1 de enero, asume esas funciones, y para el mes de mayo del 2004 ya definió mediante acuerdo de su junta directiva que regresábamos en Colombia al modelo de concesión que López, mediante este decreto ley 2310 del 74 que tienen en pantalla, decidió prohibirlas. Uribe las revivió. Entonces, en términos generales, como les dije al principio, nosotros no hemos tenido en Colombia sino dos modelos de contrato: concesión, que funcionó hasta el 1974, desde el inicio de la industria petrolera en Colombia; contrato de asociación, que se utilizó, se aplicó de 1974 hasta el 31 de diciembre del 2003, cuando la administración del subsuelo y estas funciones estaban en cabeza de Ecopetrol, y ahora nuevamente hemos regresado al modelo concesionario con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quien asume las funciones que tenía Ecopetrol. Esas funciones que se le quitan a Ecopetrol se conoce como escisión. O sea, escindir es como quitarle a uno un brazo. Se escindieron Ecopetrol, le quitaron esas funciones, y con esas funciones se crea otra institución, ¿sí? Y esa institución es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, repito, que está a cargo de esas actividades hasta nuestros días. Pero antes de continuar cronológicamente como veníamos en las clases anteriores, pues quiero pasar a una presentación donde vamos a conocer cómo son esos modelos de contratos, ¿sí? Para que ustedes puedan, digamos, tener claro cuál es la diferencia entre una concesión, que era la que operaba o se aplicaba antes del 74 y que se está otra vez aplicando después del 2004 hacia acá, y cuál es la diferencia entre ese modelo de concesión y el modelo de contrato de asociación. Lo que nosotros vamos a concluir es que lógicamente el modelo concesionario es un modelo que es retardatario. O sea, lo que hicimos en Colombia, o lo que hizo Uribe en el 2003 al extinguir Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el 2004, acabar con el modelo de contrato de asociación que aplicaba Ecopetrol y regresar o retornar al modelo de concesión, fue, digamos,
un acto retardatario, o sea, nos regresamos 100 años atrás, e inclusive en peores condiciones si lo observamos desde el punto de vista económico o de participación del país o de los colombianos en la renta petrolera o en las utilidades que genera este negocio, la explotación de esta riqueza. Pues vamos a comparar, eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase de hoy en 8, es comparar lo que nos produjo y nos, digamos, nos aporta a los colombianos o nos deja de ganancia la explotación de esta riqueza mediante el modelo que tenía Ecopetrol, y lo comparamos con lo que nos está dejando actualmente el modelo de la ANH o el modelo concesionario. Es importante que ustedes identifiquen esas diferencias y se den cuenta de que prácticamente pues lo que se ha configurado con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que les adelanto, para mí ha sido un error histórico en política petrolera. En Colombia ha sido el peor error que se ha tenido históricamente, haber creado la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿sí? Ahora, no solo por el hecho de haberla creado y haberle quitado esas funciones a Ecopetrol. Yo considero que en sí el crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos no fue el error como tal, pero sí de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos hubiera eliminado el modelo de contrato que tenía Ecopetrol y hubiera regresado al modelo de concesión. Ahí es donde está el error. Y lo voy a demostrar, lógicamente, con cifras oficiales provenientes de la misma Agencia Nacional de Hidrocarburos, de ahora en adelante, pues ANH. ¿Sí? Es información que hemos solicitado a través del Congreso de la República en uso de la Ley Quinta, del cual pues yo ya hice un análisis y tenemos listo, preparado eso para un debate de control político con resultados económicos y todo, demostrando de que fue un error haber creado la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y como pueden ver en pantalla, es una presentación que tengo de 68 diapositivas sobre los resultados de la política petrolera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, repito, basado en información que se les solicitó a través del senador Jorge Enrique Robledo en el año 2017, y de información que se lo solicitó también recientemente en septiembre al año pasado. Esa información es la que tenemos para poder hacer un análisis, e inclusive ahorita el próximo lunes 20 de julio que inicia sesiones del Congreso, se va a radicar un nuevo cuestionario, una proposición de un nuevo cuestionario para actualizar cifras hacia el 2020, porque las cifras que tenemos con estas respuestas del 25 de septiembre del 2019 están a corte del 31 de diciembre del 2018. Entonces, como ya el 2020 ha transcurrido 6 meses, la idea es actualizar estas cifras que tenemos acá a corte del 31 de diciembre del 2019. O sea, para tener las cifras más actualizadas para el debate que se va a convocar, repito, el 20 de julio, un debate a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al Ministerio de Minas, al Ministerio de Hacienda y a Ecopetrol. Una especie de juzgamiento político para demostrar que esto fue un error o que la Agencia Nacional de Hidrocarburos cometió un grave error en regresar al modelo concesionario, porque prácticamente lo que se ha configurado es un saqueo de nuestra riqueza, ¿sí? Los resultados económicos, que era donde tenía la diapositiva abierta ahorita que pase a esta presentación, nos muestran claramente, esos resultados económicos nos muestran claramente por acá. Lo vamos a ver, vuelvo ahí, pero esta presentación la vamos a ver dentro de 8 días
una por una, la diapositiva, pero basado en resultados, lógicamente, de la NH, porque yo lo que hago aquí es escanear el documento de respuesta al derecho de petición, y como pueden ver en este cuadro están, digamos, todos los conceptos por los cuales la Agencia Nacional de Hidrocarburos recibe participación del negocio, como es los derechos de uso de su suelo, la transferencia de tecnología, la participación por precios altos, la participación en la producción desde su creación en el 2004, y como les dije, aquí nos dan reporte hasta el 31 de diciembre del 2018, que es lo que en el nuevo cuestionario o derecho de petición, pues vamos a actualizar para que nos respondan con corte al 31 de diciembre del año pasado. Pero con lo que se tiene hasta el 2018 y basado obviamente en los Exceles o información de la misma ANH, en resumen, pues para no detallar, simplemente, digamos, anticiparles o adelantarles a ustedes lo que vamos a ver la semana entrante, lo que el negocio de la ANH le está dejando al país son 200.000 millones anuales de utilidad, 200.000 millones de pesos, no de dólares, 200.000 millones anuales en promedio. En términos generales, en los, digamos, 15 años hasta el 31 de diciembre del 2018, que lleva de funcionamiento la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pues ha dejado una utilidad neta de 3 billones de pesos, en pesos, ¿no? Ojo, no en dólares, porque en la industria petrolera estamos acostumbrados a hablar en dólares, pero estas cifras están en pesos colombianos, como lo dice aquí, pues 3 billones en 15 años, y usted divide 3 billones en 15, pues le da 200.000 millones de pesos al año. Para que ustedes tengan una idea de cuánto es esa riqueza para el país, pues yo creo que ustedes ya saben, y si no saben, les cuento. La UIS tiene este año un presupuesto de 481.000 millones de pesos. Entonces, si usted analiza el negocio de la NH, de que solo le quedan 200.000 millones al año, pues la conclusión es que la NH tiene un negocio tan malo, tan chimbo para el país, ¿sí?, que es lo que deja de utilidad el negocio petrolero en Colombia, no alcanza ni para cubrir el presupuesto de una universidad estatal como la UIS. ¿Sí? O sea, 200.000 millones no da ni el 50% de lo que la UIS se gasta al año. En conclusión, pues es un negocio muy malo. Esa vaina es un fracaso. Ustedes podrán conocer cifras de lo que aporta la industria petrolera al país, pero para que ustedes sepan, y lo vamos a ver también en la próxima clase, quien hace esos aportes es Ecopetrol. Y Ecopetrol pues los hace de lo que le quedó de su administración, o sea, lo que Ecopetrol administra, que heredó de los descubrimientos que se obtuvieron durante el periodo del 74 al 2003, ¿sí?, cuando Ecopetrol administró el subsuelo mediante el modelo de contrato de asociación, lo que demuestra de que Ecopetrol fue exitoso, fue un contrato muy atractivo, con muy buenos resultados, y es lo que me lleva a mí a catalogar, ¿sí?, que esa fue la edad de oro de la industria petrolera en Colombia, o sea, el periodo del 74 al 2003, o sea, el segundo periodo fue digamos, lo bueno que ha tenido el país, porque ese es el modelo de Ecopetrol, de contrato de asociación, y esa administración del subsuelo por parte de Ecopetrol fue lo que le devolvió al país la autosuficiencia petrolera, ¿sí? En cambio, con la NH estamos a puertas de perder la autosuficiencia. Y no la hemos perdido gracias
a las reservas remanentes que nos han quedado de los descubrimientos que se lograron o se obtuvieron durante el periodo que Ecopetrol administró el subsuelo. O sea, ha sido o fue tan bueno ese periodo de Ecopetrol con los descubrimientos de los yacimientos más grandes que hemos tenido, como el descubrimiento de Rubiales, de Castilla, de Chichimene, de Chuchupa, o el gas de la Guajira, de Cusiana, Cupiagua, Pauto, Floreña, Volcanera, bueno, ya Caño Limón creo que les dije, etcétera, ¿sí? O sea, en otras palabras, hoy Ecopetrol, por ejemplo, es quien produce el 70% del petróleo, valga la redundancia, del petróleo que se produce hoy en Colombia, el 70% lo produce Ecopetrol y proviene de campos maduros que fueron descubiertos cuando Ecopetrol administró el subsuelo. Y que al terminarse el contrato de asociación, después de 22 años de explotación, Ecopetrol entró a ser el operador, y es lo que hoy Ecopetrol opera directamente. Ya Ecopetrol asumió la operación de Rubiales, la operación de Castilla, la operación de Chichimene, la operación de Cusiana, de Cupiagua, de Pauto, Floreña, Volcanera, etcétera, etcétera. Entonces, esos campos no los descubrió Ecopetrol. Se descubrieron bajo la administración del subsuelo por parte de Ecopetrol y descubiertos bajo un modelo de contrato de asociación que tenía Ecopetrol. Y Ecopetrol pues decía, al socio le decía, primero haga usted la exploración por su cuenta y riesgo, o sea, Ecopetrol no invertía en la etapa exploratoria. Si no se descubría nada, pues Ecopetrol, que era el país no perdía. Y prácticamente pues el que perdía, si los pozos salían secos, era el inversionista. Y Ecopetrol simplemente le decía, nosotros somos los dueños de una riqueza que está en el subsuelo, que es del Estado, y si usted quiere explotarla, pues haga la búsqueda, vuelvo y repito, por su cuenta y riesgo. Y si no encuentra, pues de malas, compañeros. Pero si encuentra, pues evaluamos las reservas, miramos si eso es rentable, hacemos un proyecto o un plan de explotación, y ahí sí yo entro de socio a invertir con usted en el desarrollo de ese descubrimiento que usted hizo. Si es obviamente un descubrimiento rentable, ¿sí? Y ahí entra Ecopetrol a participar en el 50% de la producción, ¿sí? Si es rentable. Y entra obviamente a invertir para el desarrollo del campo en partes iguales con el inversionista y se reparten en partes iguales. Pero ahí el operador es el inversionista por 22 años. A los 22 años ya el inversionista sale y le queda a Ecopetrol el campo o yacimiento. Y como ustedes saben, el factor de recobre en Colombia es del 17.3% según la ANH. ¿Eso qué significa? Que de las reservas descubiertas por el socio o inversionista, a Ecopetrol le quedan en promedio más del 80%, casi el 83% de las reservas que se descubrieron durante ese periodo que Ecopetrol administró el subsuelo bajo ese modelo de contrato, pues a Ecopetrol le queda para solo Ecopetrol más o casi el 83% de las reservas descubiertas originales. Y que lógicamente pues Ecopetrol puede seguir extrayendo como lo está haciendo, ya sea porque el yacimiento tenga la energía suficiente para producirlo en forma primaria o mediante recobro secundario, inyectando agua o gas o mediante cualquier otro método de recobro mejorado, aumentando el factor de recobro a un 25, 30, 40, 45, 50, 60%, si es posible,
y si las condiciones del yacimiento y las tecnologías de punta que van apareciendo se lo permiten. Vuelvo y repito, eso para mí es un buen negocio. Como les dije, en el año 76 Colombia era importadora de petróleo y con este modelo pues se da el descubrimiento en el mismo año 76 del gas de la Guajira, luego en el 78 se descubre Castilla, luego en el 82 se descubre Rubiales, luego en el 83 se descubre Caño Limón, que a la postre es el que lleva a que Colombia vuelva a exportar, luego se descubre Cusiana, Cupiagua, etcétera, y obviamente esos campos ya pasaron a manos de Ecopetrol, que repito es lo que Ecopetrol hoy produce bajo su operación directa y que Ecopetrol no descubrió, porque Ecopetrol, repito, no invirtió en la exploración o en la búsqueda de esos yacimientos. Simplemente fue quien firmó los contratos y bajo unas condiciones muy favorables para el país. Y que, repito, hoy seguimos disfrutando. Si fuera por la ANH, hoy estuviéramos importando petróleo, porque lo que se ha descubierto en estos 16 años de administración de la ANH, pues da tristeza, ¿sí? Lo que se produce de lo que se ha descubierto durante este periodo de administración de la ANH, ya llegó a una producción de 206.000 barriles, ahí lo tenemos en pantalla, ¿sí? La producción de los campos nuevos descubiertos bajo el modelo de la ANH son 206.534 barriles, según las estadísticas de la misma ANH. Pero de ahí lo único que le está quedando al país, tanto por participación en la producción, como junto con las regalías, según las mismas estadísticas de la ANH, son 22.090 barriles por día. 22.090 barriles de 206.000. O sea, ¿por qué? Porque el modelo no es el mismo que tenía Ecopetrol. Ecopetrol le decía miti durante 22 años y luego usted se va y me deja todo a mí. Ese era el negocio de Ecopetrol. El de la NH es vaya, busque petróleo, lo que encuentre es para usted, ¿sí? En solo algunos contratos que se adjudicaron mediante rondas o procesos licitatorios es que hay participación para la NH, porque la adjudicación del bloque era a aquel oferente que le ofreciera, valga la redundancia, más participación en la producción a la ANH. Por eso es que la ANH recibe algunos cunchitos ahí, muy poquitos. Si miramos de 206.000 barriles, que reciba 6.000, pues no alcanza a ser el 3%, ¿sí? Es algo más, por ahí el 3,1, 3,2% de lo que está recibiendo. Ecopetrol les pedía el 50%, ¿sí?, de la producción. Entonces, por un lado, pues, si nos quedaran a nosotros los 206.000 barriles, pues 206.000 no alcanzan para cargar nuestras refinerías, donde vemos que la refinería, por ejemplo, de Barranca, requiere de una carga de 240.000 barriles diarios y la de Cartagena 150.000 barriles diarios. O sea que el país necesita para cargar las dos refinerías 390.000 barriles. Lo que se produce bajo el modelo de la ANH no alcanza para cargar nuestras refinerías. O sea, la ANH no nos ha garantizado autosuficiencia petrolera. Ahora, el modelo es tan malo, repito, solo nos dan 6.500 barriles, pues con esos 6.500 no vamos a cargar las refinerías. Y pues las regalías, que esas sí no las negocia la ANH, porque las regalías, quien reglamenta la tasa de liquidación de regalías es el Congreso, y esas están reglamentadas es por la ley 756 del 2002, que son escalonadas. Pues lo que nos están dando son 15.541 barriles de regalías, que no alcanza el 8%, porque el 8%
de 206.000 serían 16.000 barriles. No alcanza los 16.000, o sea, no alcanza el 8%. ¿Sí? Y que tampoco se reciben en crudo, porque la ANH no recibe crudo, sino le dice al concesionario que venda las regalías y que las venda al mejor precio posible y que le traslade eso en dinero a la ANH. O sea, la ANH, las regalías no las recibe en barriles, sino las recibe en pesos. ¿Y por qué no las recibe en barriles? Porque la ANH no es operadora, es una oficina administrativa. En cambio, Ecopetrol sí es una empresa operadora y ella sí recibe las regalías es en especie, en barriles, porque aquí Ecopetrol necesita el petróleo. ¿Sí? Entonces, así la ANH pidiera las regalías en barriles, pues eso le daría 22.000 barriles para el país, que no alcanza, obviamente, a cargar nuestras refinerías. Hoy nuestras refinerías son cargadas, lógicamente, gracias a Ecopetrol. ¿Sí? Gracias al modelo de Ecopetrol, o sea, repito, el modelo de la ANH es un modelo muy malo, donde prácticamente lo que se configura es un saqueo descarado de nuestra riqueza, y bajo ese modelo es que viene el fracking, que por eso yo no estoy de acuerdo con el fracking, además de los impactos ambientales que nos va a generar ese negocio, así ellos, digamos, que hagan fracking del bueno, como dicen, o con buenas prácticas, que no van a impactar, que no van a captar agua, ni van a utilizar químicos, ni van a captar arena, digamos, material pétreo de la naturaleza, y que no van a haber afectaciones ambientales ni nada, que eso es falso, porque si contaminan con la explotación convencional, pues con la no convencional va a ser peor. Supongamos que no impactara, supongamos que eso, mejor dicho, Teresa de Calcuta le va a quedar en pañales comparado con la industria, con sus buenas prácticas para el fracking. El fracking nos va a dar regalías más bajas que estas. Si aquí están pagando, no alcanzan a pagar el 8%. Imagínense si para el fracking tienen un descuento en el 40% en las regalías. O sea, si aquí están pagando el 8%, redondeando, si esto fuera el 8%, el fracking pagará el 4.8%, que es el 60% del 8%. ¿Sí? Entonces, el fracking no nos va a dar para cargar las refinerías. Es falso que el fracking nos va a garantizar a nosotros el suministro interno. Asumamos, compañeros, que el fracking llega a una producción de 1 millón de barriles. ¿Sí? Esto fuera 1 millón. Lo que nos va a corresponder de participación, porque podemos mirar los contratos que se han adjudicado para el fracking, cuál es la participación para el país. Esos contratos los tenemos. También, obviamente, la ANH nos da la información y todo lo tenemos. Nosotros aquí no venimos a hacer comentarios o críticas hablando paja, basado en información oficial entregada por el mismo Estado, de la misma Agencia Nacional de Hidrocarburos, al Congreso de la República, ¿sí? Ante derechos de petición. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la respuesta en cuanto a los bloques que se han adjudicado en Colombia, y aquí está la participación en la producción para el país. En este contrato que tiene la Drummond en La Loma, es para yacimientos no convencionales, pero eso no es fracking, porque esto es gas asociado a mantos de carbón. La participación para el país es el 1%. Ecopetrol tiene un bloque que ya lo devolvió, miren, está en trámite de determinación. Catatumbo 3, que ese sí es fracking, 1%. ¿Sí? Cordillera de Sentidos también ya lo devolvió, 1%. Cordillera, este es COR 2, Drummond, eso es en el Cesar Ranchería, CR es Cesar Ranchería, COR es Cordillera, CAT es Catatumbo, ahí es el 2% con la Drummond. Lo mismo Cesar Ranchería 3, 2%, Cesar Ranchería 4, 2%, La Loma 0% para el país.
Valle Medio Magdalena 16, también ya lo devolvió Ecopetrol. Ecopetrol devolvió todos los bloques, 1%. Valle Medio Magdalena 2, que lo tiene ConocoPhillips, 3%. Este es el bloque que más nos da participación en la producción. Valle Medio Magdalena 29, que también Ecopetrol ya lo devolvió. Aquí dice en trámite de determinación, pero esto es del año pasado, ya lo devolvió, 1%. Valle Medio Magdalena 3, que es de ConocoPhillips también, el San Martín Cesar, 2%. ¿Sí? Ecopetrol tiene Valle Medio Magdalena 5, donde ahí hizo un acuerdo con los Occidental, y quien va a ir al Cretáceo va a hacer el fracking en el Occidental, 1%. Pares tiene Valle Medio Magdalena 9, en Cimitarra, 1%. Entonces, como se pueden dar cuenta, compañeros, ¿sí? Bueno, esta es la prueba de que en Valle Medio Magdalena 5, que es de Ecopetrol, hay un convenio con la OCI. Ahí ya se perforó un pozo piloto, que fue de Cira 7000, fue un piloto para fracking. Dicen que no han hecho pilotos, pero ya han hecho 11 pilotos. Este es uno de ellos, y quien hace los reportes de perforación, o hizo los reportes de perforación a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, fue la OCI. La OCI, no fue Ecopetrol, lo cual demuestra que allá quien va a ir al Cretáceo a hacer fracking no es Ecopetrol, sino es la OCI. Entonces, compañeros, viendo eso, y si volvemos nuevamente aquí a estas cuentas y proyectamos cómo va a ser el fracking, pues de 1 millón que produjera el fracking, la participación para la NH está entre el 1 y el 3. Pongámosle el 2 en promedio. Pues el 2 de 1 millón, pues solo serían 20.000 barriles, ¿no? 20.000 barriles. Y regalías del 4.8, redondeemos al 5%. El 5% de 1 millón serían 50.000. Y obviamente recibiéndolo en crudo, entonces sería 50 más 20.000, 70.000. Entonces de 1 millón obtendríamos 70.000. 70.000, pues no alcanza para cargar las refinerías nuestras, ¿sí? Para poder cargar nuestras refinerías, si estamos hablando de una participación del 2% y una regalía del 5%, que nos daría el 7%. Entonces, hagamos cálculos. Para cargar nuestras refinerías se necesitarán, redondeemos también, a 400.000 barriles. Entonces, si yo digo en mi calculadora que 400.000 barriles es el 7%, el 100%, ¿cuánto? Una regla de 3, alguien que me haga ya un calculito, multiplicando 400.000 por 100 y me dividen en 7. Entonces, divídame en 40 millones, divídamelo en 7. ¿Eso cuánto me da? 7 por 4, 7 por 5, 35. 285. ¿Cuánto, corazón? ¿Cuánto? 5.714.285. Muchas gracias por ese dato. Dale cuidado para que ustedes se den cuenta cómo es el negocio tan chimbo de la NH. Tan malo, ¿sí? Que dicen que el fracking, pues que nos va a dar la autosuficiencia. Para nosotros poder recibir del fracking el crudo necesario para cargar nuestras refinerías, el fracking tendría que llegar a una producción de 5.714.280. ¿Sí? Ojo con ese dato y apúntenlo por ahí, que les sirva por allá en los debates cuando ustedes participen y que llegue el gobierno a hablar mierda, ¿sí? De la NH o el Ministerio de Minas o Ecopetrol o el que sea, hablarles mierda a ustedes y a decirles que fracking es la salvación y que con eso nosotros vamos a salir de pobres y que con eso nosotros vamos
volver a garantizar la autosuficiencia petrolera y toda esa vaina, ustedes le van a decir, compañeritos, con el modelo que tiene la NH de contrato de exploración y producción para el fracking y las regalías que nos van a pagar, necesita que el fracking produzca 5.714.280 barriles por día. En el mundo, solamente Arabia y Estados Unidos y Rusia producen más de 5 millones de barriles. Escúchenlo bien. Estados Unidos, Rusia y Arabia son los únicos 3 países del mundo que producen más de 5 millones de barriles por día. Obvio que el fracking no va a llegar a esa producción. Yo le puedo poner al fracking que llegue por allá 1, 2, 1,5, bueno, pongámosle 2 millones. ¿Sí? 2 millones nos darán 140.000 barriles. O sea, nos quedarían haciendo falta 150.000 barriles. ¿Qué más? ¿No? Si nos dan 140.000 barriles, nos faltarían 250.000 barriles para poder tener la autosuficiencia petrolera. O sea, es una mentira que fracking, porque fracking no es para nosotros. Ya vieron ustedes la participación para el país en los contratos, ya saben cómo son, lógicamente, las regalías. Puedo leerles a ustedes un contrato si quieren. Van a buscarles las regalías, la participación para el país en uno de los contratos. Repito, esto lo tengo para un debate de control político. Están todas lo que nos van a dar. Aquí lo tengo. Voy a explicar a ustedes en detalle, pero es simplemente una aproximación. Vean, aquí dice regalías. ¿Sí? Esto es un contrato de los que ya miramos. Vean, dice cláusula 9, regla especial, título 5, regalías. Sin perjuicio de la aplicación de las exposiciones contractuales sobre esta materia para los hidrocarburos provenientes de yacimientos no convencionales, rige el parágrafo primero del artículo 14 de la Ley 1530 del 2012, o la disposición que modifique, complemente o sustituya dicho parágrafo, a cuyo tenor estas corresponden al 60% del porcentaje de participación de las establecidas en la explotación del denominado crudo convencional. Entonces, si van a pagar el 60% de las regalías que paga el crudo convencional, significa que tienen un descuento del 40%. Este es un contrato en el cual, vea, la participación en la producción de propiedad, dice una participación de la producción de propiedad del contratista en dinero o en especie, tampoco nos lo pide la NH en crudo, equivalente al 2% de la producción total neta una vez descontadas las regalías. O sea, la empresa que haga fracking paga las regalías en una tasa descontando el 40%, y después de que paga las regalías, que sería el 4.8, le queda el 95.2% de la producción, ¿sí? Ya después de descontar regalías, y de ese 95.2% de la producción, en este contrato paga el 2%. ¿Sí? El 2%, o sea, ¿cuánto le queda a la concesionaria? El 93.2% es para la concesionaria. Inclusive, no están obligados, primero, ni a entregarnos las regalías en especie, ni la participación en especie, sino la piden plata, y quien comercializa esas regalías, a quien las comercializa, es el contratista. ¿Sí? Y por acá dice en el contrato, no sé si lo tengo acá,
comercialización del volumen de regalías, compañero, dice. Cuando la NH lo considere conveniente y siempre que las disposiciones regulatorias lo permitan, el contratista comercializará la porción de la producción de hidrocarburos que corresponden a las regalías y entregará a la NH el dinero proveniente de tales ventas. Para este fin, las partes convendrán los términos particulares de la comercialización, pero en todo caso el contratista hará su mejor esfuerzo para comercializar dicha producción al precio más alto en los mercados disponibles. Ojo con lo que están diciendo ahí. Quien comercializa las regalías es el concesionario, no la ANH. La ANH ni siquiera las va a vender. Le dice, oiga, las regalías que me corresponden a mí, véndalas usted. Y le dice, busque el mejor precio posible. Pero el contratista puede decir, no, yo vendí las regalías a $30. ¿Quién le dice que no? Si en el contrato no se le está exigiendo que las venda a precio internacional, sino le dice al mejor precio disponible en los mercados, el mejor precio posible. O sea, esa regalía, lógicamente, el mismo concesionario la va a comprar y va a decir, al igual que en el carbón, las regalías también en el carbón no las pagan, ni en el níquel, ni en ningún mineral, no las pagan en especie, las pagan en plata a precio de boca de mina. Y por ejemplo, en el carbón del Cerrejón y allá de la Loma, la Drummond, dicen, no, vendí el carbón en $6 la tonelada en boca de mina, y así pagan las regalías, y se llevan esas regalías y las venden a $60 en el mercado internacional. Aquí la NH ni siquiera le exige que esas regalías que nos corresponden las venda a precio internacional. ¿Sí? Ojo con eso. Ahora, otra cosa es que, oye, acaba aquí, o faltan, ahí se acaba, que estoy preparando eso, pero dése cuenta que la empresa, mire la otra perla para que ustedes la vean y se desayunen porque no se han desayunado. Ni siquiera se les obliga a las empresas concesionarias a que nos garanticen el suministro interno, es que no lo garantizan, porque no obligan a la empresa concesionaria a que nos vendan el crudo para la refinación interna. Vea lo que dice aquí, disponibilidad, ¿sí? A partir del punto de fiscalización y perjuicio de las disposiciones legales que regulen la materia, el contratista tendrá libertad de vender en el país o de exportar los hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos de cualquier forma. Esa es la tapa, compañeros. O sea, Ecopetrol sí le decía al socio, le decía, usted, su crudo, la parte suya, cuando yo requiera su crudo, usted me lo tiene que vender. Esa estaba en el contrato de asociación. El contrato de asociación obligaba al contratista socio de Ecopetrol a venderle el crudo de Ecopetrol. Y el Ecopetrol no se lo pagaba a precio internacional, se lo pagaba a la mitad del WTI. ¿Sí? O sea, se lo pagaba a la mitad del precio internacional. Ese sí era un buen negocio de Ecopetrol. ¿Sí? En cambio aquí, la ANH le da la libertad al concesionario de que haga con el crudo lo que quiera. Ya si él quiere venderlo al país, eso ya es voluntad de él, si quiere. Pero no lo va a vender, ¿por qué? Porque en la reforma no nos lo va a vender a Ecopetrol para refinación interna, porque la reforma tributaria del 2012 tiene establecido de que las empresas petroleras y mineras, cuando exportan su producto, le devuelven el IVA. ¿Sí? Entonces tienen ese beneficio que es el 19%. Lógico que ellos van a preferir exportarlo que vendérselo a Ecopetrol, porque si se lo venden a Ecopetrol, no les devuelven el IVA. O sea que garantizado el suministro interno no está garantizado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si no lo venden? Miren lo que dice, precios para el abastecimiento interno. Cuando el contratista venda su crudo para atender las necesidades de refinación para el abastecimiento interno,
Los precios se calcularán con base en el precio internacional en la forma establecida en la resolución 18-1709 del 23 de diciembre del 2003 proferida por el Ministerio de Minas y Energía. Compañeros, ¿sabe qué dice ese decreto? Que se les pagará a precio internacional y en boca de pozo. O sea que si Ecopetrol necesita crudo del fracking o cualquier contrato de la Agencia Nacional de las concesiones firmadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tiene que pagárselo a precio internacional y transportarlo desde el campo hasta la refinería. O sea, nos sale lo mismo que importarlo, compañero. Nos sale lo mismo que importarlo. Ahora, por ejemplo, para la refinería de Cartagena, a Ecopetrol le conviene mejor importarlo porque se lo ponen en puerto, ahí en la refinería, y se ahorra el transporte. Porque en el mercado internacional se compra bajo sistema FOB, FBO, y es puerto, se lo ponen en puerto. Entonces, como se pueden dar cuenta, ese es un negocio rechimbo, re malo, ¿sí? Lo peor que le pueda pasar a este país. Entonces, no tenemos garantizado el suministro interno, como lo dice el gobierno, eso es falso, ni en producción, ni en garantía de suministro, inclusive que no lo vendan, y si no lo venden, pues nos sale mejor importarlo. Ese es el negocio. Obviamente, pues les estoy adelantando algo que vamos a ver más en detalle. Voy a mirar por aquí un comentario que alguien hizo. Como que alguien levantó la mano. Por favor, quien levantó la mano puede preguntar, si va a preguntar algo. Hola, profesor. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Profesor, habla con Aguilar Gacha. Aguilar, ¿no aparece en lista? Aguilar Gacha. Usted no estaba cuando tomé lista, ¿no? Profe, yo le escribí en el chat, apenas entré, le escribí en el chat y le dije que el internet no me quería dejar entrar y que entré apenas me el internet en el chat de este grupo. Sí, sí, estoy mirando. Así, hola profesor, hasta ahora puedo entrar. ¿Cómo es su nombre? ¿Me recuerda? Angie. Aguilar Gacha. ¿Cómo es su celular? Mi celular 320-706. O sea, es Angie Juliet. Sí, señor. Largacha Martínez. Largacha. Bueno, de lo que hemos hablado, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? Ya, Angie, ya le quité la falta. Muchas gracias, profesor. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario? Por favor, puede bajar la mano. Angie, baje la mano para que no aparezca ahí. Sí, eso. Señor. ¿Algún comentario en particular de alguno de ustedes? Una cuestioncita, profe, qué pena. Sí, claro. Ya que hemos hablado de estas modalidades de contratación y pues todo esto que ustedes preparan para presentarlo ante el Congreso de la República, digamos, ¿qué posibilidad hay para el país de poder adoptar o de sufrir una reforma en cuanto a la política petrolera, en cuanto a esa estructura en los modelos de contrato nuevamente? O sea, ya sabemos que sucedió una vez en la historia, pero teniendo en consideración todo lo que hoy en día, cuál es la actualidad de la industria petrolera y cómo se maneja, ¿habría o hay posibilidad para que pueda haber, digamos, otra reforma a esa estructura de la política petrolera en el país? Bueno, compañero, quiero decirle lo siguiente, y son varias cosas que quiero que ustedes presten atención. Ustedes saben que yo trabajo con el Congreso de la República como asesor. Además de ser profesor de la UIS, yo estoy vinculado también laboralmente al Congreso. Es una excepción que hay en la ley, porque alguno pensará, bueno, el profesor, ¿cómo hace para trabajar en dos partes con el Estado?
La ley cuarta de 1992, en su artículo 19, dice que ningún colombiano puede recibir 2 salarios del fisco nacional o del Estado. Pero dice, excepto los profesores universitarios, si ese segundo ingreso es como asesor del Congreso. O sea, yo soy una excepción a la ley. Entonces, desde 1996 he venido asesorando congresistas, no en forma continua, ¿sí? En forma esporádica. He asesorado a Hugo Serrano, que ya murió, a Robledo, al senador Almícar Acosta, a Jaime Durán, a Lirio Villamizar. Bueno, y actualmente estoy asesorando a César Ortiz Zorro, que pertenece a la Comisión Quinta de la Cámara, y él es representante por Casanare. Y uno en el Congreso, lo que yo he visto en el Congreso, es que sí se han presentado muchos proyectos de ley para cambiar eso, pero todo se hunde. ¿Y por qué se hunde? Primero, porque el gobierno nacional, pues, desde la ley 120 de 1919, como lo vimos, tiene esas facultades de administrar el subsuelo, establecer los términos y condiciones de los contratos. Es una facultad del Ejecutivo, más no del Legislativo, ¿sí? Obviamente que el Congreso pues mueve toda su maquinaria, por lo que llaman la aplanadora del Estado, unta mermelada y logra hundir los proyectos donde se pretende reformar eso y que el Congreso vuelva a asumir, como lo tuvo desde 1913 hasta 1919, la administración del subsuelo, o que por lo menos el Congreso así no administre, porque sería muy complicado el Congreso adjudicando áreas y firmando contratos. Por lo menos el Congreso debería de establecer el modelo de contrato. Y, por ejemplo, que siga siendo la ANH la administradora, pero quien defina el modelo sea el Congreso de la República, que es donde están los representantes del pueblo colombiano, y obviamente pues el pueblo es el Estado, y el Estado, según el artículo 332 de la Constitución, es el dueño del subsuelo, porque la Constitución dice: el subsuelo y los recursos naturales son del Estado, y el Estado somos todos los colombianos, ¿sí? Entonces, si nosotros abrimos la Constitución, por acá la tengo, de 1991, y ustedes la están viendo, vamos al artículo 332. Artículo 3, vaya, ya voy a llegar. 332, compañero. Aquí está. Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. ¿Eso qué significa? Quien ya tenga derechos adquiridos, como los que tienen ya propiedad del subsuelo privado, pues es de ellos, que es lo que estableció la ley 160 de 1934. Recuerde que lo vimos, ¿sí? Por allá vimos en la presentación que traíamos. Voy a devolverme en la historia, ¿sí? Por acá, recordémoslo. 1936, perdón. Les dije que 1934. 1936, la ley 160 dice que consagra que es propiedad privada el petróleo que se encuentra en terrenos que salieron legalmente del patrimonio de la nación antes del 28 de octubre de 1873, o sea,
lo que se adjudicó en la época de la colonia antes de la independencia, que Bolívar, recuerden que con el decreto que expidió en Quito, por allá en el año de 1827, creo que fue, dijo que quien ya tenía concesiones mineras, en ese caso pues era de minas, adjudicadas por la corona española, se le respetaba. Eso se llama el derecho adquiridos. Y aquí la ley 160 de 1936 dice que todos los baldíos que se adjudicaron antes de 1873 y los que se adjudicaron durante la vigencia de la ley 110 de 1912, se les respeta la propiedad privada. Recuerden que en el año 1912 se expidió la ley 110, donde se estableció, se clasificó los depósitos de petróleo como minas adjudicables con propiedad privada. Entonces, eso, la ley 160, repito, del año 36, lo respeta. Ya sabemos que la ley 20 del 69 también dijo que quien tenía propiedad privada del subsuelo y no hubiera, y está aquí, vean, no hubiera descubierto el petróleo con taladro, como lo aclaró la ley 97 del 93, pues así sea dueño del subsuelo, pierde la propiedad del petróleo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la Constitución del 91? La Constitución del 91, como ya les dije, dice que todo el subsuelo es del Estado, excepto los que ya tienen esos derechos adquiridos a los que nos referimos ahorita. ¿Ya? ¿Y quién es el Estado? El Estado somos todos. ¿Sí? Ahora, como les venía comentando, en el Congreso ha sido muy difícil lograr cambiar eso y quitarle al Ejecutivo, o sea, al gobierno, o sea, al presidente, la administración de esa riqueza. Ha sido muy complicado porque el presidente de turno no se va a dejar quitar esa gabela de negociar la riqueza del pueblo colombiano. O sea, quien nos representa en este momento y negocia esa riqueza como él quiere es el presidente. Y ahí por eso el presidente, todos sabemos que el sueldo es una bicoca, vale huevo el sueldo del presidente. Ahí lo que el presidente se llena y los ministros y el presidente de la NH es en los negocios que hace, al igual que el presidente de la Agencia Nacional Minera, las concesiones mineras, las concesiones petroleras, todos esos contratos que adjudican, ahí está el CBY, ahí está el torcido, ahí está la participación de ellos, ahí con eso es que se jubilan, y ese es el negocio, socio. Entonces no se lo van a dejar quitar, y que el Congreso por ley les establezca cómo deben negociar ellos, que debería ser así, ¿no? Lo correcto, y eso ocurre en todos los países petroleros del mundo. Quien define el modelo de contrato es el Congreso. ¿Sí? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, el artículo 334 dice que la Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado, ¿sí? O sea, de los colombianos. Este intervendrá por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de bienes y en servicios públicos y privados para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. La Constitución dice que, ojo con eso, miren, por mandato de ley. ¿Eso qué significa, compañeros? Que debería de haber una ley. ¿Sí? Vamos a resaltar eso. Por mandato de ley significa que debería de haber una ley. Vamos a la parte de regalías. Las regalías están en el artículo 360 y 361. Vamos a ver qué dice. Dice, bueno, ya fue modificado mediante, este es 356, 360. Ustedes tienen que leerse en la Constitución, compañeros. No leerse uno en la Constitución, no merece ser colombiano. 360, que fue modificado con el acto legislativo 05 del 2011. Artículo primero del
Acto Legislativo 05 del 2011 prácticamente establece que el artículo 360 de la Constitución queda así: la explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado, o sea, de los colombianos, una contraprestación económica a título de regalía. Ahí es donde la Constitución establece las regalías, ¿sí? Pero quien define cuánto nos dan de regalías, o sea, la tasa que nos pagan, es el Congreso. Y eso está regido por la ley 756 del 2002. Es la que está vigente. Dice ahí: sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. ¿Cuál es otro derecho? Por ejemplo, la participación en la producción. Eso es aparte de las regalías. ¿Qué otro derecho? Derecho de uso de subsuelo, por ejemplo, se cobra también. Transferencia de tecnología, también se cobra. Participación por precios altos, también se cobra. Pero esos son migajitas, esos son boronas. Por dicho, lo grueso son las regalías y la participación en la producción. Yo en la próxima clase les explico en detalle bien eso. Y se dan cuenta que esa participación por precios altos, esos derechos de uso de subsuelo y todo lo que son otros derechos de compensación, esos son unas bicoquitas, ¿sí? Por ejemplo, en la parte ambiental, la ley 99 del 93 exige un 1% de las inversiones que haga la empresa, el 1% lo tiene que pagar en compensaciones ambientales. Entonces, si invierte, por ejemplo, 100 millones de dólares, pues tiene que dar $1 millón para compensaciones ambientales, protección de los parques, cuencas hídricas. Pero eso no es nada, porque no es el 1% de lo que produzca, o sea, el producido de la explotación del recurso natural, que debería ser así, ¿no? Ojalá fuera así, o sea, que para proteger el medio ambiente fuera el 1% de lo que se produce. No, es el 1% de lo que gasta. Entonces, si invierte 100 millones, dan $1 millón para la parte ambiental en compensaciones ambientales. También, si capta agua, por ejemplo, una empresa petrolera va y capta agua a un río, la misma ley 99 del 93 en sus artículos 42 y 43 establece que, en el artículo 43, es que dice que si capta agua, debe también pagar por lo menos el 1%, que llaman de inversión forzosa en la protección de la cuenca hídrica de donde está tomando el agua. O sea, se llama inversión forzosa, es por lo menos el 1%. Puede ser más del 1%, pero dan el 1%. Ese es otro 1%, pero no del producido, o sea, no de lo que produzcan de crudo o mineral, si son empresas mineras, sino el 1% de la inversión que haga. Y también en el decreto ley 1760 del 2003, en el artículo 5.8, está establecido de que la ANH debe negociar con la concesionaria una inversión en proyectos de beneficio a las comunidades. Y lo que está acordado, no desde el 2004 hacia acá, sino desde el 2012 hacia acá, es que sea también el 1% de las inversiones. Entonces, si la empresa invirtió 100 millones de dólares, $1 millón va para compensaciones ambientales, $1 millón va para protección de cuencas hídricas si captó agua. Si no captó agua, no lo da. Y un 1% va para proyectos sociales para la comunidad de la zona de influencia. Eso es lo que está establecido, más hay una transferencia de tecnología, que la vamos a ver que no puede pasar de $100.000, lo máximo de $100.000, y corresponden al 25% de lo que pague de derechos de uso de subsuelo. Y los derechos de uso de subsuelo es pues una tarifa que hay por hectárea y se paga una sola vez durante el primer año y una sola vez después del primer año. Esos son bononitos, ¿sí? Derechos de uso de subsuelo, transferencia de tecnología. La participación por precios altos, por ejemplo, para el fracking, es cuando ya el campo haya producido más de 5 millones de barriles,
pues el país tiene derecho a participar en los precios altos si los hay. Y se consideran precios altos si pasa de 87 dólares el precio. Si el precio está por debajo de 87 dólares, no nos dan participación en los precios altos. Se considera precio alto por encima de 87 dólares. Y lógicamente tiene que el inversionista ya haber producido 5 millones. Si no ha producido 5 millones de barriles, no nos dan, así el precio esté por encima de 87 dólares. ¿Sí? Ahora, 5 millones no de todo el yacimiento, ¿no? Por campo. Y en campo es una batería. Entonces ellos fraccionan el yacimiento en varios campos, de tal forma de que nos demoramos a que lleguen a 5 millones en cada batería. O sea, las condiciones muy difíciles para que se dé. Y ahora, no es que nos vayan a dar lo que pase de 87 dólares, me explico. Si el precio llega otra vez a 100 dólares, no es que de 87 a 100, que son 13 dólares, eso sea para el país, no. De ahí nos dan un porcentaje de esa diferencia. Entonces, de allá de esos 13 dólares nos dan el 30%. El 30% pues son 3.3 dólares. 3 dólares de 10. Y de 3 por 3, 9, o sea, casi un dólar. Como 3.9 dólares nos darán de participación por precios altos si el barril llega a 100. O sea, esos son bicocas, son pequeñas cosas ahí que nos dan. Y yo todo lo sumo para calcular qué porcentaje le corresponde al país, y eso se lo voy a mostrar aquí cuando les muestre, digamos, el stake day, que se llama así, que es la participación para el país, ¿sí? Y aquí ya lo tengo calculado. Stake day es de la renta petrolera o de la ganancia que deja el negocio, cuánto le quedará al país. Aquí yo ya inclusive descuento las prendas tributarias, y lo que da es que al país le corresponderá el 17.3% de la ganancia de la renta, no de la venta total, ¿no? O sea, si miramos cuánto le corresponde al país de estos 65 dólares, por ejemplo, este cálculo lo hice con 65, si el crudo lo venden a 65 dólares, pues nos quedarán 8 a nosotros. 8, ahí estoy metiendo precios altos, derechos de uso del suelo, transferencia de tecnología, participación en la producción, regalías del 4.8, todo eso, y los impuestos. ¿Sí? Aquí meto impuestos, 2,82% de impuestos, porque es que las petroleras tienen 227 prebendas tributarias. Aquí están las prebendas tributarias. ¿Sí? Realmente las petroleras no pagan el 25%, que es la tasa que paga su papá o pago yo de impuestos, sino pagan el 2,82%. ¿Y por qué pagan el 2,82%? Ya le muestro aquí, en otra presentación, debate de control político aquí, todas las prebendas que tienen. ¿Sí? Entonces, todos los beneficios tributarios, ese es el hueco negro de las finanzas públicas. Y eso no lo digo yo, lo dice la DIAN. ¿Sí? Ustedes pueden ir a este enlace que coloco acá, usted va a la página de la DIAN y allá se encuentran 229 prebendas tributarias hay a lo largo de todo el estatuto tributario. ¿Sí? Que lógicamente ahí están enumeradas todas las deducciones que ellos hacen. Como ya les dije, cuando exportan el crudo, se les devuelve el IVA. Pueden importar maquinaria y equipos y no pagan aranceles. Se pueden llevar las utilidades para sus países de origen y no pagan impuesto de remesa. Las regalías las descuentan a la DIAN. O sea, las regalías que nos pagan se las descuentan a la DIAN. ¿Sí? Eso es el concepto 015-766 del 2005 de la DIAN. Y ese concepto 015-760, que es el concepto 015-766 de la DIAN, hace poco el Consejo de Estado, eso fue demandado por
Robledo y el economista Álvaro Pardo. Y el Consejo de Estado dijo que era legal. A ver si lo encuentro por aquí. Hace como un mes falló el Consejo de Estado, la demanda. ¿Sí? Bueno, aquí dice, en abril del 2018, dice, anulan concepto DIAN 015766. Pero hace como un mes o 15 días, el Consejo de Estado dijo que era legal. Toca buscar el actual. Yo por ahí lo había mandado por WhatsApp. No sé si se lo envía a ustedes. Aquí, aunque el Consejo de Estado lo había anulado en el 2018, las empresas no lo habían aplicado porque ellos apelaron. Y la apelación salió a favor de ellos. Ya compraron a los magistrados y los voltearon. ¿Sí? Lo voltearon. Tan raro que no esté publicado, pero a mí sí me llegó. Bueno, yo lo voy a buscar y se lo envío al grupo de WhatsApp de este año, ¿no? 2020, porque todo esto es viejito, de aquí aparece. Este es del 2017. Este es del 2017, 16, 18. Encontramos lo más reciente es del 2018. Pero yo creo que lo tengo aquí. Voy a ver por acá, a ver si lo encuentro muy rápidamente. Bueno, yo sé que ya fallaron y lo consideraron legal, y eso fue hace un mes. Ahora lo busco bien y se lo envío para no perder tiempo. Pero bueno, en resumen, para no extendernos, las empresas petroleras y mineras, después del sector financiero, son las que tienen más prebendas. Esta tabla la bajé de la DIAN. Y por ejemplo, al 2016, el sector petrolero le perdonaron 77 billones de pesos en impuestos. ¿Sí? Entonces ya cuando uno le hace el descuento de todos los beneficios tributarios, pues en resumen, la industria minera y petrolera no paga el 25% de impuesto a la renta, sino que solo paga el 2,82%. Y de ahí, lógicamente, es que no da para el fracking, ya teniendo en cuenta estos descuentos en las regalías y teniendo en cuenta, obviamente, las prebendas. El fracking nos va a dejar de $65, que es el precio que yo coloqué aquí cuando hice estos cálculos. El crudo estaba a $65, nos dejarían 8 a nosotros. Y contando los costos de la renta petrolera, que es la ganancia, nos dejaría el 17%. ¿Sí? O sea, es un negocio malo. Aquí les tengo cuánto nos dejaba el modelo de Ecopetrol. El modelo de Ecopetrol era este,
¿sí? Este es el contrato de asociación de Ecopetrol, nos dejaba el 76%. Obvio, tomando el mismo precio de $65, Ecopetrol cogía el 50%, regalías del 20%, antes de que Pastrana bajara las regalías. Es un negocio muy bueno, 76% durante el periodo que estaba el socio, ¿no? Explotando. Porque ya a los 22 años, pues Ecopetrol cogía todo. Y antes, pues Ecopetrol era 100% estatal, esto era 100%. Hoy no, porque Ecopetrol ya está vendido el 11.51%. Ahora, otra cosa que también tienen que saber ustedes, y que les voy a profundizar en la próxima clase, es que la ANH no va a recibir campos, ¿sí? Ya le digo por qué no va a recibir campos. La ANH estableció en los contratos, aquí está los derechos económicos contractuales, lo que le llamo derecho de uso de subsuelo, la transferencia de tecnología, la participación por precios altos, ¿sí? Los contratos donde ha firmado que hay participación, pero miren esta belleza. La belleza de los contratos dice que va inicialmente por 24 años de explotación el concesionario, pero que luego tendrá prórrogas por periodos de 10 años cada prórroga hasta el agotamiento, ¿sí? Hasta el agotamiento. O sea, la ANH pues no va a recibir campos porque la ANH no es operadora. Ecopetrol sí lo recibía porque Ecopetrol es operador. Lógicamente que esto no se ha dado porque desde que nació la ANH y se dieron los primeros descubrimientos y se declararon comerciales, pues todavía no han transcurrido 24 años. La ANH hasta ahora lleva 16 años de funcionamiento. Pero lo que iremos a ver cuando se completen los primeros 24 años del primer descubrimiento bajo esta modalidad, lo que vamos a encontrar es que se extenderá por un periodo de 10 años más y luego 10 años más hasta el agotamiento. ¿Por qué? Porque así está contemplado en el contrato, cosa que no ocurría con Ecopetrol. Ecopetrol sí al final, por presión de Uribe, terminó extendiendo como 14 contratos, como el gas de la Guajira, el contrato de asociación Guajira se llama, que lo extendió hasta el 2024. Yalea, que era una concesión vieja que revertía en el 2003, Uribe le extendió hasta el 2023. Es la única concesión vieja de antes del 74 que sigue vigente. También extendió el contrato de asociación Cravo Norte, que es donde está Caño Limón, ese terminaba en el 2008. Y Uribe lo extendió hasta el límite económico también. O sea, ese Caño Limón no se sabe cuándo revierta o cuándo termine, eso hasta el límite económico, o sea, hasta que la OS diga no voy más, cierro el campo. O sea, hasta que no sea rentable sacar crudo. Lo mismo, por ejemplo, que recuerde el contrato de asociación Las Monas, que es allí en Payoa, ahí en Sabana de Torres, que lo tiene Petro Santander. Ese también Uribe lo extendió hasta que se agote, hacia el límite económico, ¿sí? Entonces, así como esos, pues extendió 14 contratos Uribe, pero Ecopetrol, lógicamente, pues nunca extendió contratos. Cuando llegó el sapo del Uribe fue el que le tocó porque dio la orden, y de cuenta, pues Uribe le quitó a Ecopetrol la administración del subsuelo, creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cambiaron el modelo de contrato, y ahí lo que le estoy mostrando pues son los resultados de ese negocio, digamos, nefasto para el país y leonino. ¿Sí? Entonces, compañeros, prácticamente yo hice aquí un sancocho porque me pasé de un lado para otro, y lo que yo quería mostrarles o quiero mostrarles, realmente son los modelos de contrato que hay en el mundo. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan todos los modelos? Pues basado en la pregunta que alguien de ustedes me hizo, de qué se ha pensado hacer, pues como le dije, en el Congreso se han llevado varias propuestas, todas se han hundido,
Y ahorita el próximo lunes 20 de julio se pretende presentar, pues el congresista que yo asesoro va a radicar un proyecto de ley de hidrocarburos buscando esos cambios, ¿sí? Lo que inicialmente hemos pensado es que se regrese al contrato de asociación. No hemos pensado acabar con la NH, liquidarla. A mí me parece que sería lo propicio, o sea, regresar a lo que teníamos antes de Uribe y que vuelva a ser Ecopetrol el administrador del subsuelo, porque es que con la NH lo que hicimos fue que le entregamos la administración de la riqueza petrolera a los políticos, porque la ANH se lo entrega como cuota política a algún partido. Por ejemplo, ahorita pues la tenía Morelli y se la dieron a Armando Zamora, que es del Centro Democrático. Y antes de Armando Zamora estaba Morelli, que es de Cúcuta, eso es Partido Conservador. Y antes del Partido Conservador la tuvo el Partido Liberal de Santander, o sea, estaba Serpa, Jaime Durán Barrera, Pote Gómez, eran los que manejaban la ANH. Esos son los que ponen el presidente, los vicepresidentes, y llegan allá es funcionarios que llegan por padrinazgo o cuota política sin tener el perfil, sin tener la idoneidad para manejar una cosa como esta, y lo único que hacen son extorsidos. O sea, eso se convirtió en un nido de ratas donde adjudican bloques a dedo a amigos que van y abren empresas por allá en paraísos fiscales, donde no llega la DIAN, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni nada, y cogen esos bloques sin tener dinero, sin tener músculo financiero, y las tienen es como lotes de engorde. O sea, se genera un carrusel igual que en la minería, donde van y obtienen un título minero y después van y se lo transfieren a una multinacional y se ganan una plata sin haber invertido ni un peso. Así están haciendo con el petróleo. Entonces a sus amigos le adjudican bloques y ellos lo que hacen no es exploración, sino hacen es traslado, o sea, buscan a una empresa multinacional que sí tenga los recursos y le venden el bloque, se lo transfieren y ganan plata, millones de dólares, sin haber invertido ni un peso en exploración. O sea, esa vaina es una grosería. Para mí, lo correcto sería acabar la ANH. O sea, quien lo hizo bien fue López, porque López sí le entregó esa responsabilidad a una empresa que sabe del oficio, como Ecopetrol, que lógicamente tiene personal idóneo, calificado, porque obviamente no cualquiera entra a Ecopetrol, ¿sí? No como en la NH, que entran los digamos, apadrinados por políticos. En cambio en Ecopetrol sí se hacen unos procesos serios de selección de personal, con requisitos de experiencia, maestría, títulos, ¿sí? O sea, es algo serio, y Ecopetrol, pues, durante el tiempo que administró su suelo, según los resultados, pues, fue una tarea y un trabajo muy serio y responsable con los colombianos, para obviamente tener garantizada la seguridad energética y garantizar también el suministro interno, y que los colombianos además pudiéramos participar de esa riqueza, esa renta petrolera, pues que genere recursos para el desarrollo económico y social del país, porque de por sí la industria petrolera hoy aporta el 30% del presupuesto nacional, pero de ese 30% Ecopetrol aporta el 88% de ese 30%. Entonces, si usted al 30 le saca el 88%, ¿cuánto le da? Como el 26%, o sea, el 26% del presupuesto nacional lo aporta Ecopetrol. ¿Sí? Ahora, Ecopetrol es el que paga regalías, porque Ecopetrol, al contrario de las regalías que pagan las petroleras que tienen contrato con la NH, que como vimos no alcanza el 8%, Ecopetrol por ley, porque la ley 756 del 2012 en su artículo 39 dice que cuando un campo termina el contrato o revierte la concesión, obvio en aquella época no existía la NH,
ahí dice que al tomar el campo en operación Ecopetrol en forma directa por terminación del contrato, las regalías pasan a ser del 32%. En aquella época, pues las regalías eran del 20%, Pastrana fue la que las bajó al 8%, con descuentos dependiendo del tipo de crudo, y las regalías eran del 20% y Ecopetrol y el socio pagaban el 20%, pero cuando el contrato termina y coge Ecopetrol el campo, como el caso Rubiales, como el caso de Cusiana, de Cupiagua, todos esos campos que han terminado después del 2002 que se aprobó la ley, están pagando regalías del 32%. ¿Por qué? Porque así lo exige la ley. Entonces Ecopetrol es el que paga por la tarifa que paga Ecopetrol y por la producción que tiene Ecopetrol. Ecopetrol es el que aporta el 88% de las regalías que recibe el país. Vuelvo y repito, las paga Ecopetrol. Y Ecopetrol es el que aporta el 26% del presupuesto nacional. Es Ecopetrol con el impuesto de industria y comercio, el impuesto de renta, todos los impuestos complementarios, ¿sí? IVA, etcétera, y las transferencias, ¿sí? De lo que Ecopetrol le aporta al país, las transferencias representan el 65% de lo que Ecopetrol aporta. ¿Qué son transferencias? Las utilidades. Y como Ecopetrol en un 88,49% es del Estado. Entonces, el 88,49% de las utilidades las coge el Estado. Y eso representa el 65% de lo que Ecopetrol le aporta al Estado. Entonces, Ecopetrol es la vaca lechera, compañeros. Es Ecopetrol, ¿sí? Entonces, ahí ese es el negocio real. La industria petrolera, y ustedes han escuchado hablar a Francisco Lloreda, que es el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, y la Asociación Colombiana del Petróleo, o la ACP, es el gremio que aglutina a las multinacionales operadoras, ¿sí? A la Occidental, a Pares, a Gran Tierra, a ConocoPhillips, a Caracol Energy, etcétera. Pero ahí en ese gremio no está Ecopetrol, no está. ¿Sí? Ecopetrol no pertenece a la ACP. Ahora, ellos cuando dicen, no, es que la industria petrolera aporta el 30% del presupuesto nacional, representa el 5% del Producto Interno Bruto, bla, 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 bla. Pero ellos están metiendo en las cuentas de Ecopetrol, ¿sí? Realmente el que aporte es Ecopetrol, o sea, la ACP se mete en el mismo costal de Ecopetrol. Yo aquí lo que hago es discretizar, o sea, separo Ecopetrol del resto de industria petrolera, ¿sí? Porque lo que hay que mirar no es lo de uno. Aquí yo me acuerdo siempre, lo he hecho el chiste cuando me voy a casar, que le dije al suegro que me quería casar con la hija de él, y esto que le estoy contando es cierto. Y don Luis Jesús, que en paz descanse, me pregunta, bueno, mijo, ¿y usted cuánto tiene para el matrimonio? Entonces yo le dije, pues yo tengo 5 millones, en esa época, ¿no? Entonces dijo, bueno, ¿y los 5 que tiene mi hija? Entonces le dije, no, con esos, ¿sí? Con esos 5. O sea, yo estaba haciendo cuentas, pero la plata que tenía mi esposa, que era la que trabajaba o trabaja aún en la gobernación, hoy ya no es esposa, sino es mi ex esposa, la mamá de mis hijos. Y yo en esa época era estudiante de la UIS como ustedes. Entonces yo no tenía plata, entonces la que tenía la plata era ella, pero yo hacía cuentas, era de la plata de ella, y así hace la industria petrolera. Cuando muestra cifras y hace cuentas de lo que le aporta al país, mete lo de Ecopetrol, ¿sí? El que aporta es Ecopetrol. La industria petrolera paga muy poquitos impuestos, se les perdona casi todo, y fuera de eso paga regalías miserables que luego van y se les descuentan a la DIAN, ¿sí? Es lo que quería mostrarles del concepto 015766 del 2005, que hace un mes el Consejo de Estado dijo que eso era legal. Desde el 2006 lo han venido descontando a la DIAN.
Bueno, compañeros, yo finalmente, pues sí quiero mostrarles, ¿por qué quiero mostrarles los modelos de contratos que hay en el mundo? Que son todos estos. Porque ustedes dirán, profesor, pues no, las concesiones no es un modelo bueno para el país, pero posiblemente regresar al contrato de asociación pues tenga mucha oposición porque van a decir que se va a la inversión extranjera directa. Pero hay otros modelos, entonces ustedes pueden de pronto decir, profesor, es mejor ese modelo de producción compartida, que es de Indonesia, ¿sí? Y ya lo tienen varios países, o el modelo de ganancias compartidas, que lo impuso o se lo diseñó fue Egipto, o si no, con contrato de servicios, como el que tiene, por ejemplo, Ecuador. Bueno, existen muchos modelos, nosotros tenemos ese joint venture, eso que llamamos contrato de asociación a nivel internacional se llama joint venture. Entonces yo por eso quiero que ustedes, antes de mirar la contratación en Colombia, los sistemas que estamos hablando, pues primero conozcan los modelos de contrato que hay en el mundo. Bueno, compañeros, faltan 2 minutos para las 4, ya a las 4 entra una reunión de trabajo con el equipo de trabajo del Congreso, y ustedes también entrarán a otra clase, por lo cual entonces me despido de ustedes. Si tienen alguna pregunta, con gusto háganla antes de detener la grabación. ¿Tienen alguna pregunta? Por ahí alguien abrió el micrófono.